Buenas noches, hermanos. Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a comenzar un estudio en el libro de Primera de Pedro. Yo pienso que es muy relevante para nuestra época, pues la cristianidad no es meramente algo teológico, pero también es práctico. Aquí la Primera de Pedro nos enseña cómo vivir en el mundo. Pero antes de tocar puntos sobre esta carta, oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa tarde. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender estas hermosas palabras de la Biblia, Señor. Te pido que nos enseñes cómo vivir. Así cuando Pedro les escribía a sus compatriotas de cómo comportarse en su mundo, así también nosotros queremos saber cómo debemos de comportarnos en nuestro mundo, en el que vivimos. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la fuerza para poder poner estas hermosas palabras por obra. Yo te pido que bendigas a tu pueblo y a todos los que han de escuchar este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Primera de Pedro. Vamos a escudriñar toda la carta, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Y vamos a mirar qué es lo que el apóstol Pedro le escribía a los judíos de su época. Debo de enfatizar de que este libro es un libro muy judío, al igual que Santiago. Pues la palabra de Dios nos dice que el apóstol Pedro, fue mandado a la circuncisión. Y aquí le está hablando a los judíos. Ahora vamos a tocar unos ciertos puntos. El autor no da su firma, pero la tradición de la iglesia es de que el autor es Pedro. Es Pedro, el que caminó con Jesús. Este era hermano de Andrés. Andrés y Pedro eran hermanos. Y fueron uno de los primeros discípulos que fueron llamados. Pedro también fue testigo de la transfiguración. Era parte del círculo más cercano de Jesús, lo que era Pedro, Santiago y Juan. Más o menos, como en el año 30, es cuando pasa la crucifixión. Y en el año 30 es cuando Pedro se vuelve el líder de la iglesia. Ya sabemos que en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 3 de Hechos, los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos se centran en Pedro, en el ministerio. Y pues paulativamente él va perdiendo protagonismo, porque después del 11 en adelante se levanta Pablo hasta el capítulo 28 de los Hechos. Pero es cierto de que él tenía una gran influencia en su pueblo con los judíos, al igual que Santiago. Así es que en el año 41 es cuando Pedro saca el evangelio a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Pues sabemos que es Cornelio. Cornelio y su casa. Y también otro evento donde Pedro se aparece es en el Concilio de Jerusalén, más o menos por el año 49 o 50.
Él estuvo allí, al igual que Santiago, pero el que presidió el concilio, es el primer concilio de la iglesia, fue Santiago. Él era el pastor de la iglesia en Jerusalén, no era Pedro. Pero él estaba allí. Pablo, hubo un debate sobre la aceptación de los gentiles. ¿Y cuál es la fecha en la que Pedro escribió esta carta? Bueno, ya sabemos que él murió en el año 67. Es cuando él fue crucificado boca abajo. Así es que la tradición nos dice que más o menos escribió su epístola en el año del 62 al 64, en ese rango. Y en el año 67, ese mismo año, el apóstol Pedro y Pablo fueron puestos a la muerte. Sufrieron muerte de, pues, se puede decir que ellos fueron mártires por el evangelio. Ahora, vamos a mirar cómo esta carta está puesta. Esta carta primeramente es fue escrita para las provincias de Asia Menor, que es ahora Turquía. Y Pablo les escribe estando cientos de millas lejano. No sabemos quién fue el que llevó esta carta, pero él les escribía primeramente a los judíos, pero obvio que en la diáspora en Asia Menor había gentiles. Y Pedro les escribe a los creyentes enseñándoles cómo vivir en el mundo, cómo debemos de vivir. Ya les he dicho que la Biblia es un libro teológico, pues en la Biblia Dios nos demuestra quién es Él. Pero más allá, también es un libro de práctica. Jesucristo, siendo el maestro teólogo, pero también Él enseñaba a los discípulos cómo caminar y agradar a Dios, Dios Padre. Y así también Dios nos ha dejado mandamientos, y no me refiero a la ley de Moisés. Sí, obvio que la ley de Moisés es hermosa y debemos de observarla, pero hay otros mandamientos que Dios le dio a la iglesia. Primordialmente el primero es que nos amemos unos a los otros como Dios nos ha amado. Él dice que dejemos que nuestra luz brille en el mundo. ¿Cuál es esa luz? Tu testimonio, tu comportamiento. ¿A Dios le importa cómo te comportes? Claro que le importa. Ya les he dicho que la cristianidad también es una fe práctica, donde la enseñanza se debe de aplicar a nuestra vida cotidiana y nos enseña cómo vivir en el mundo. Ahora, miren, en el capítulo 1, versículo 1, nos habla que Pedro, él se identifica como Pedro, así dice que la iglesia tradicionalmente, sí, todos están de acuerdo que esta carta fue escrita por Pedro. Pedro, Simón, fue aquel que Jesucristo llamó y que se le dio las llaves. Capítulo 16 del libro de Mateo nos dice eso. Pero no le estaba dando las llaves literalmente en el cielo. Que lo que él ate en la tierra será atado en el cielo y que lo que él ate o desate será desatado.
esto no es lo que Jesucristo estaba diciendo. La llave es el Evangelio. Así es de que Él fue el primero en sacar el Evangelio a los gentiles. Pueden mirar en el libro de los Hechos, donde Pedro divinamente es llamado a que fuera a la casa de Cornelio para evangelizarlos. Ya Cornelio era un prosélito. Él ya creía en el Dios del Viejo Testamento. Pero Dios, en su soberanía, llamó a Pedro a través de visiones para que fuera a la casa de Cornelio. Así es de que él es el primero que saca el Evangelio. Pero de ninguna manera pensemos de que él es el primer papa. Esto es ajeno a las Escrituras. En realidad, aunque él fue el protagonista de los primeros capítulos de los Hechos, que es el libro histórico de la Biblia, del Nuevo Testamento, él nunca se exaltó. Nunca se dijo que él era mayor o que él era la cabeza de los otros apóstoles. De ninguna manera. Así que tenemos que tener cuidado. Pedro era simplemente otro apóstol más. Sí, él lideraba, pero de ninguna manera se le dio una oficina más alta que a los otros apóstoles. Todos eran apóstoles. De hecho, en la Nueva Jerusalén, las fundaciones de la Nueva Jerusalén, allí están los nombres de todos los discípulos, los apóstoles. Y el nombre de Pedro no está más arriba que de los otros. Son 12. Al igual que las 12 tribus de Israel. Nadie es mayor que otro. Así que tenemos que tener cuidado que no pensemos que Pedro fue el apóstol número 1, que se le delegó toda autoridad y que todos los otros discípulos se tenían que doblegar delante de él. Esto es ajeno a las Escrituras. Cuando se le entregan las llaves, no estaba hablando de que él podía, porque pues en el sistema católico allí se les dice a la gente de que él tiene la capacidad de perdonar pecados, que él puede atar y desatar, y que esa autoridad se le delega a los papas en la sucesión apostólica, lo que ellos llaman. No, miren hermanos, en la Biblia no hay un solo evento o ningún versículo donde Pedro o ninguno, ni Pablo, nadie haya perdonado los pecados de nadie. El único que perdonó pecados fue Jesús. Cuando abrieron el techo de una casa y lo soltaron a un hombre que estaba paralítico. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? ¡Ánimo! ¡Ánimo, hijo! Tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque él sí tenía la autoridad divina para perdonar pecados. Pues Jesucristo no nomás tiene la autoridad, pero él es Dios. Ningún ser humano puede perdonar tu pecado. Pedro sí fue un gran apóstol, pero nada más. Nada más. Él no dijo aquí, papa o cabeza de la iglesia. No, él solamente dice, Pedro, una persona común y corriente, otro miembro más de la iglesia. Así es de que él se identifica como el escritor. Y también dice que es apóstol. Apostoleo, que es en griego, quiere decir alguien que es enviado. En un sentido, todos somos apóstoles porque todos hemos sido enviados a proclamar la palabra. Todos. Hombre, mujer, no importa quién seas, todos tenemos que predicar la palabra de Dios, pero no tenemos una oficina apostólica. Es la diferencia. Jesucristo, él solamente seleccionó personalmente a estos varones que caminaron con él por 3 años. Sí, en el círculo cercano de Jesucristo nomás eran 3. Pero sin embargo, él escogió a todos los discípulos
y a todos les delegó la autoridad. Así dice que él dice que es un apóstol, así dice que esa es la oficina apostólica, hermanos. Tú y yo no tenemos ninguna oficina apostólica. Nadie, ni Santiago, que era el pastor de la iglesia en Jerusalén, tenía una oficina de apóstol, ni Judas, nadie, solamente los 12 discípulos que Jesús seleccionó. Y quiero que noten también, deberán de leer completamente en su tiempo para que ustedes miren lo que estamos diciendo, el libro de los Hechos, el libro histórico. ¿Por qué? Es necesario entender quién era Pedro. Sí, Pedro era alguien grande, pero en realidad no era mayor que nadie. Y también, si ustedes notan, todos los milagros, prodigios, maravillas que se hacían, no era la iglesia, Quiero que entiendan eso. Porque nuestros hermanos pentecostés no han entendido esto. Ellos piensan que toda la iglesia hacía prodigios, maravillas. No, hermanos. Los únicos que hacían milagros expulsaban demonios. De los paños de Pablo, los delantales, eran solamente los apóstoles. La iglesia en sí no hacía los milagros. De hecho, hay 2 levantamientos de muertos y uno lo hace Pedro y la otra lo hace Pablo. No fue la iglesia. Y tenemos que entender esto, hermanos, de que la delegación de apóstol solamente se le dio a 11 porque uno se ahorcó, siendo Judas. Y luego después a Matías fue incluido a los 12, pero solamente ellos y exclusivamente a ellos se les dio la facultad de hacer milagros y prodigios, maravillas, porque Dios estaba respaldando la oficina apostólica. La oficina apostólica. Nosotros decimos que somos una iglesia cristiana apostólica. Y si quieren ponerle católica apostólica, pero no romana. Porque la palabra católica quiere decir que es universal y apostólica, la enseñanza la derivamos de los apóstoles. Marcos no era apóstol, pero era discípulo de Pedro y escribió el Evangelio de Marcos. El libro de Lucas era un griego, pero él estaba bajo el tutelaje y supervisión del apóstol Pablo. Todos los que escribieron el Nuevo Testamento que no eran parte de los apóstoles, todos ellos estaban bajo la supervisión apostólica de los apóstoles. O eran discípulos de los apóstoles o estaban muy cerca a ellos. Por eso decimos que somos una iglesia cuya enseñanza es apostólica. Apostólica. Es muy importante, hermanos, y quiero enfatizar algo también. Ya no hay apóstoles, No hay apóstoles. Y hay un movimiento, se puede decir, pues todo sale del pentecostalismo. Y se puede decir, es como hiperpentecostalismo, donde ahora ciertos grupos de personas se están proclamando apóstoles modernos. Se están tomando una oficina que nunca se les delegó a ellos, porque ni siquiera califican para ser apóstoles, porque primeramente no fueron seleccionados personalmente por Cristo, ni hacen milagros. Pero sí se toman esta oficina a sí mismos y engañan a la gente. El apostolado ha cesado. No hay apóstoles. Y si hay gente que me está escuchando, tengan cuidado.
porque esa gente te está engañando. No hay apóstoles. La era apostólica terminó con el último apóstol, Juan. Allá por el año 96, 97, fue el último apóstol. Cuando él murió, la oficina apostólica cesó. Ya de allí la iglesia deriva su enseñanza de lo que los apóstoles nos dejaron. Así de que cuidado. Pedro, apóstol de Jesucristo. De Jesucristo. Pedro está citando su autoridad. ¿De dónde agarra Pedro su autoridad para ser apóstol? De Jesucristo. También tenemos que entender el nombre de Jesucristo, hermanos. No es como tu nombre y mi nombre, que nacimos y los padres buscaron tal vez un libro y buscan un nombre que les guste. O vamos a ponerle ese nombre porque me gusta. No era así en la época de los apóstoles. De hecho, en la historia de Jerusalén, de los judíos, ellos ponían un nombre de acuerdo a eventos o circunstancias o apariencia. Así le ponían de nombre. Significaba algo. Cuando el ángel se le apareció a José, le dijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así de que el nombre de Jesús quiere decir Salvador. ¿Cuál era la misión de este bebé? Bueno, la misión era el nombre que le iban a poner, que quiere decir Salvador. Él vino, Dios vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Y por eso se le tenía que poner por nombre Jesús. Y también, ¿quién era Él? Él vino a salvar, pero la palabra Christos en griego quiere decir el ungido o Mesías en hebreo. Si le vamos a decir en hebreo es Yeshua HaMashiach o Jesús Christos. Jesús el ungido. Y esto es algo muy, muy importante. A veces leemos pero no entendemos. Hablamos, sí, Cristo, Cristo, Cristo. Lo usamos genéricamente. Pero va más allá del significado. Esto para mí es de suma importancia porque tenemos que entender que Jesucristo vino a salvar, pero también fue ungido. Bueno, Él fue ungido, primeramente Él tenía 3 oficinas. La oficina de sacerdote, de profeta y de rey. Él tiene las 3 oficinas. Pero cuando estamos hablando del Cristo, el ungido, porque la oficina del profeta o del sacerdote o del rey se iniciaba con una unción de aceite. Se le ungía, ya sabemos cómo se ungió a David, ¿verdad? El profeta Samuel lo ungió y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y desde ese momento el reino se le entregó a David a través del profeta. Y así también. Aquí cuando estamos hablando de el Cristo, el ungido, ¿quién fue el que ungió a Jesucristo? No fue ningún profeta terrenal, no fue Juan el Bautista. ¿Quién fue? Dios. En el bautismo. Fíjate, leamos el capítulo 6 de San Juan.
6:27. El apóstol Juan dice, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Fíjate lo que dice, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello sobre él. ¿Cuál fue el sello? El Espíritu Santo. Y es algo tenemos que entender, hermanos, que Él fue ungido para ser el único Salvador. Por eso tenemos que rechazar todo tipo de religión en este mundo. De hecho, tenemos que rechazar todas las religiones que no tengan que ver con Jesucristo. Yo sé que hay una